Bueno, muy bien, buenos días. Es un placer poderlos saludar. Les agradecemos mucho sumarse al webinar del día de hoy y su puntualidad. Mi nombre es Sandra Cuellar, soy comercial para Latinoamérica de la empresa CM Reservas y nuestro invitado el día de hoy es José Urdinola, fundador de la empresa Revenue Click. José, bienvenido. Gracias, Sandra. Buenos días a todos. Muy bien. Vamos a conocer un poco acerca de José y su experiencia. Bueno, José Urdinola es el fundador de Revenue Click, estudió turismo en la Universidad Carlos III de Madrid, junto con diplomados en finanzas, marketing digital y estructuración comercial del CESA. También cuenta con certificados de Analytics, AdWords y anuncios de video de Google y Growth Hacking de IEBS. Tiene más de 13 años de experiencia en el sector hotelero y se ha desempeñado como Revenue Manager en Intercontinental Cali, ha sido gerente corporativo de e-commerce en Hoteles Esterar, gerente regional de hoteles en Despegar.com y director también corporativo de Revenue Management en Decameron y gerente de producto en Atrápalo. Bueno, José, con este historial que tienes, entiendo que eres todo un experto en el tema y seguramente va a ser una sesión bastante positiva para todos los que estamos acá. Haremos el mejor esfuerzo. Bueno, vamos a empezar un poco y vamos a repasar la agenda, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y básicamente vamos a tener una pequeña presentación acerca de lo que es la tecnología hotelera. Les voy a contar un poco acerca de nuestra empresa, CM Reservas, ya que muchos de ustedes ya la conocen, pero definitivamente pues es importante también repasar un poco acerca de las tecnologías que ofrecemos. Vamos a tener también la definición del revenue, componentes de la instrucción hotelera, el ciclo del revenue management. Vamos a ver las etapas, estrategias tarifarias, estrategias ya en el sistema de CM Reservas, como las promociones, derivaciones, lista de precios y las reglas del revenue. En la parte final vamos a tener una sesión de preguntas, así que les invitamos a que puedan ir sumando estas preguntas en el momento que vayamos pues adelantando bueno, la información. Bien, no siendo más, vamos a iniciar. Vamos a hablar un poquito sobre CM Reservas. Bueno, básicamente CM Reservas nace hace 10 años. Nosotros ofrecemos soluciones tecnológicas para hoteles. Tenemos como objetivo ofrecer las tecnologías disponibles para los hoteleros que buscan herramientas que faciliten su gestión y así potenciar su negocio. Somos representantes exclusivos para América Latina de la marca Room Cloud italiana. En este momento contamos con presencia en 23 países y tenemos más de 130 clientes activos. Bueno, ¿cuáles son nuestras herramientas? Básicamente nosotros contamos con el Channel Manager, tenemos página web responsiva, contamos con motor de reservas y también hacemos conexión a metabuscadores. Bien, nosotros ofrecemos diversas soluciones y nuestro producto principal, digamos, insignia, es el Channel Manager y el motor de reservas, ¿sí? Tenemos algunos otros servicios complementarios como la página web, la distribución de B2B, y así logramos que los hoteles tengan una gestión centralizada de reservas online. Básicamente, contar con toda esta tecnología disponible es lo que facilita el trabajo del Revenue Manager, ¿sí? En este caso José, por ejemplo, y haremos un breve recorrido pues por estas tecnologías. En hotelería el espectro es muy amplio y podemos contar con hoteles que están iniciando apenas en la adquisición de esta tecnología y hay otros que ya cuentan pues con todos estos sistemas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del Channel Manager, que es un sistema que le permite al hotel tener centralizado el inventario y sus planes tarifarios también. Permite conectar todos los canales de venta y es importante contar con un Channel Manager porque básicamente es una herramienta que es fundamental para que el hotel pueda hacer un Revenue Management adecuado. Cuando hablamos del cambio de tarifas, promociones, tarifas dinámicas,
Contar con esta solución pues facilita obviamente la tarea y por eso es importante que más bien que conectemos nuestro hotel con muchísimos canales de venta. En nuestro caso, ofrecemos más de 500 alternativas de OTAs y tenemos algunas conexiones con agencias mayoristas en Latinoamérica. Tenemos también un partner con el que trabajamos actualmente, que es Hyperguest, y con él conectamos con más de 300 agencias a nivel global. Vamos a ver algunos beneficios que nos ofrece el Channel Manager. Primero que todo, pues obviamente vamos a evitar la sobreventa, vamos a tener un ahorro significativo de tiempo, ¿sí? Pero no es un tiempo que vamos a malgastar, sino es un tiempo en que básicamente vamos a redirigir nuestros esfuerzos, obviamente, a mejorar las estrategias de mercadeo, por ejemplo, garantizar paridad y obviamente aumentar así de esa manera pues nuestros ingresos. Nos preguntan mucho si teniendo el Channel Manager con esto es suficiente para, digamos, para aumentar nuestros ingresos y la verdad es que no. Nosotros no solamente necesitamos un channel, sino tenemos que hacer utilización o buena utilización del channel. Tenemos que aumentar el número de extranets, ¿sí? Y empezar a ver un poco más allá acerca de las posibilidades de conexión. Hablo mucho en algunas oportunidades con mis clientes potenciales acerca de poder ver más allá y ver clientes potenciales en otros países o inclusive en otros continentes, y el channel eso es lo que nos brinda, la oportunidad de poder llegar pues a un mercado distinto del que generalmente estamos acostumbrados a trabajar. Bien, hablemos un poco de nuestro segundo sistema o herramienta, que es el motor de reservas. Nuestro motor de reservas no lo podemos dejar, digamos, de lado, porque pues obviamente se trata de el canal de venta directo de los hoteles. El motor de reservas es muy importante porque no solamente lo podemos ligar a nuestra página web, sino también lo vamos a poder trabajar en Booking, en Instagram. Y ustedes saben que hoy en día en las redes sociales son muy, muy importantes y es una manera de captar nuevos clientes. Bien. Debe ser responsivo. ¿Qué quiere decir esto? Si me están buscando en un computador, en un celular, debe verse bien, ¿sí? Es importante que tengamos toda la información allí, que no se desconfigure y que de alguna manera sea muy fácil hacer una reserva. Bien. Nuestro motor de reservas también tiene una ventaja muy grande y es que lo podemos conectar a metabuscadores. Metabuscadores básicamente es esos canales de venta que permiten al pasajero o al cliente potencial, al turista, revisar las diferentes tarifas que se encuentran publicadas en las diferentes extranets, y no podemos olvidar que allí también debemos estar. Si no estamos como hotel allí, seguramente esta persona que está revisando esos metabuscadores van a comprar digamos, en los canales en que no quisiéramos que compraran, ¿sí? En Booking, Despegar, Expedia, realmente compran donde está más barato. Esa es la realidad. No todos los motores de reserva pueden tener conexión con metabuscador, no todos pueden, digamos, que conectar o activar estas campañas. Básicamente lo van a poder hacer aquellos motores de reserva que estén certificados. ¿Cuáles son las ventajas del motor de reservas? Pues obviamente vamos a reducir las comisiones. La idea es que podamos trabajar y podamos fortalecer ese canal de venta directo. ¿Listo? ¿Cómo? Pues obviamente con estrategia, y pues para eso también está José acá para contarnos un poco acerca de estas estrategias. No se pierden más reservas. ¿Por qué? Porque es que la gente ahora está comprando un poco distinto, quiere hacerlo a su modo, a su manera, a su ritmo, en su horario. Quiere poder escoger digamos, dentro de las diferentes alternativas que tiene el hotel, las diferentes habitaciones, los diferentes planes tarifarios, y la mejor manera de llegar a estos clientes es obviamente por el motor de reservas, mostrando de una vez, obviamente, cuáles son, digamos, las diferentes ofertas que tenemos. Bien. Conecte con metabuscadores, ya lo hemos mencionado anteriormente. Es importante poder estar allí con metabuscadores, poder estar allí y que nos puedan visualizar
obviamente más económicos que las extranets, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos en que tenemos que estar a un mejor precio y lo que hacemos es que estamos un poco más costosos. Entonces recuerden ustedes que también allí estamos educando a estas personas que nos están viendo, a nuestros clientes potenciales, les estamos diciendo, miren, con nosotros siempre, siempre van a tener el mejor precio y eso es muy importante. Y obviamente tenemos la posibilidad de hacer el cobro de las reservaciones de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro motor de reservas tiene la posibilidad de conectar con pasarelas de pago, con cuáles PayPal, Mercado Pago, Stripe, PayU y Payco. Esta es una negociación que hace directamente el hotel con, digamos, con la pasarela de pago, porque ellos son captadores del dinero y a quien le deben retornar ese dinero obviamente es al hotel. Entonces, de esta manera, simplemente ustedes nos indicarían cuál sería la mejor opción para ustedes y simplemente la podemos conectar al motor de reserva sin ningún problema. Bien, si no quieren contar con una pasarela de pago, no pasa absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es simplemente tomar los datos de tarjeta de crédito en el momento de hacer la reservación y esa sería como la garantía que tendremos de la reservación. Bien. Hablando de metabuscadores, pues ¿cuáles son esos metabuscadores? Realmente hay varios en el mercado. Los más utilizados y con los que integramos es Google Hotel Ads, TripAdvisor y Trivago. Bien, ya hablamos un poco de cómo funcionan, de cuál es la información que ofrecen y obviamente del rol que tienen allí. Es importante estar realmente, hay diferentes campañas que se pueden activar, pero generalmente las que siempre sugerimos son aquellas campañas que nos ofrecen un poco más, que serían aquellas, bueno, José me imagino que también nos mencionará algo, pero son aquellas campañas que nos van a garantizar pues una reserva efectiva. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de las integraciones, ¿sí? Realmente un hotel está integrado a muchos sistemas. Tiene integración con el PMS, integrar con las OTAs, quiere también tener la posibilidad de vender en agencias mayoristas, tiene su motor de reservas, tiene metabuscadores y realmente el Channel es un sistema que nos va a ayudar a centralizar y a poder hacer estas integraciones. El Channel Manager, cuando está ligado al hotel y podemos hacer la integración con el PMS, cobra un sentido muy importante porque es traer toda esa información que está fuera, ¿sí? Y poderla integrar de manera automática, pues obviamente al PMS del hotel. Muy bien. Bueno, José, te cedo la palabra. Listo, Sandra, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, en esta parte vamos a entrar en Revenue Management. Es un webinar enfocado tanto en un aspecto teórico como en un aspecto práctico. Entonces, por favor, avancemos y revisemos cuál es el contenido que vamos a variar el día de hoy. Vamos a arrancar, como veíamos anteriormente, con una definición básica de qué es el Revenue Management. Entiendo que habrá gente que tiene mucho control de revenue, habrá gente que para la cual revenue es algo nuevo. Entonces vamos, como digo, desde lo básico hasta lo más avanzado que podamos llegar en el tiempo que tenemos. Componentes de distribución de un hotel, complementando la información que ya Sandra mostró previamente. El ciclo de Revenue Management, cuáles son los pasos que se tienen que ejecutar dentro de una estrategia de revenue. Las etapas en las que se puede encontrar un hotel en función de los indicadores con los que cuenta actualmente. Estrategias tarifarias de lo más sencillo, digamos, a lo más avanzado que va a tener la propiedad. Y en una segunda parte vamos a aplicar esta teoría a la práctica con casos, digamos, reales de SM, de propiedades con las que trabajamos nosotros. Vamos a revisar cómo se pueden crear promociones, las promociones básicas, cuáles son los criterios de las promociones y cuáles son las segmentadas, cómo poder crear promociones con códigos corporativos para atender, por ejemplo, a una agencia, un cliente VIP, una negociación específica. Vamos a validar cómo se crean las derivaciones dentro de CM Reservas para que de una tarifa madre se me cambie todo el tarifario de manera automática. Vamos a ver cómo se cargan los listados de precios para no tener que cargar el valor, sino simplemente dar un botón y que el sistema automáticamente me cargue los valores. Y por último, vamos a validar las reglas de revenue. Esto para mí es
puede que la principal ventaja que tenga FM Reservas es que son muy fáciles de aplicar y realmente el impacto en ventas es muy alto. Entonces, como os comento, vamos a ir por teoría y vamos a llegar hasta la parte práctica final. Perfecto. ¿Qué es revenue? Pues, Back to the basics. Vamos a arrancar por el principio. Hay muchas definiciones. A mí la que me gusta es esta. Adaptar la oferta del hotel a la demanda del mercado a través de la gestión de precio e inventario. Y aquí abajo tenemos un gráfico. Listo. Entonces, tenemos de lunes a domingo las, digamos, tarifas que tiene un hotel disponibles en mejor precio al público, y aquí vemos la ocupación en la línea gris. La idea es que la demanda fluctúa. El hotel no tiene la misma demanda para todos los días de semana. Este ejemplo, por ejemplo, sería un hotel corporativo, cuyo pico de ocupación se encuentra martes, miércoles y jueves. Sábado y domingo tiene una demanda más baja. La mayoría de hoteles en una etapa 1 lo que están haciendo es que están poniendo un precio para sus habitaciones y lo mantienen de manera lineal. Eso es justamente lo contrario a revenue. Lo que yo tengo que conseguir es que mi oferta, que equivale a mi precio, se adapte a la demanda que estoy teniendo en mi propiedad. Los jueves tener una tarifa más alta y los domingos tener una tarifa más competitiva para compensar esa disminución de demanda. Y lo hago a través de la gestión del precio y adicionalmente del inventario en una segunda etapa. Pero a mí personalmente esa es la que más me gusta, adaptar oferta a la demanda, digamos, por zona. Ojo, cuando no hay demanda, ¿qué pasa? Que es un tema de revenue management que vimos durante la pandemia. Si realmente no se está generando ningún tipo de venta, pues tenemos que estimular la demanda, y el revenue lo que hace es optimizar la demanda. Vamos a ver cómo es un sistema de distribución y cuáles son sus componentes. Entonces vamos a arrancar desde lo básico. Lo que llamamos el PMS es el Property Management System. Un PMS puede ser Opera, puede ser Zeus, puede ser Lobby, puede ser Bamboo, puede ser Galaxy, Keystone, Prestige. Hay muchísimos proveedores en el mercado. Este es el corazón del hotel, y el sistema de distribución básicamente lo que hace es conectar el corazón del hotel, que es el PMS, con los canales de venta, siendo los canales de venta los que están en gris. Mi página web, las OTAs, por si acaso OTAs son Booking, Expedia, Despegar, Price Travel y demás. GDS, que en algunas propiedades será relevante, en otras propiedades no. Mi venta directa y mi call center, que esos son los canales que vienen conectados por defecto, son los más fáciles. El sistema de distribución lo que hace es que me conecta la parte digital que llamaríamos e-commerce. Entonces, etapa 1. El agente de reservas es como arrancan los hoteles cuando abren sus ventas. Entonces yo tengo una persona que tiene un acceso a una extranet, por ejemplo a la extranet de Booking, se encarga de cargar las tarifas, cargar la disponibilidad, hacer los cierres, hacer las modificaciones, y las reservas llegan por correo electrónico a una casilla de correo reservas@hotel.com, y esa persona lo que hace es que carga esa reserva dentro del PMS. Es el inicio, es el modelo, digamos, más económico, pero tiene ciertos inconvenientes. Por ejemplo, cuando esa persona, en vez de cargar, pensando en Colombia, que tenemos muchos ceros, en vez de cargar una tarifa de 1 millón de pesos, carga una tarifa de 100.000 pesos, pues se cometen errores. Hay un factor humano y suele pasar. O, por ejemplo, no hacemos los cierres a la velocidad adecuada y tenemos problemas de sobreventa. O el fin de semana nos están cargando las reservas en el PMS y llega un cliente y no tenemos la reserva. Entonces, tiene ciertos inconvenientes, pero digamos que es la puerta de entrada a la distribución hotelera. En una segunda etapa tendríamos lo que llamamos el Channel Manager. Entonces, ¿qué hace el Channel Manager? Sigue habiendo un agente de reservas, pero digamos que la gestión operativa se agiliza enormemente. Entonces, si un hotel, por ejemplo, tiene 5 OTAs, ¿vale? Tienes Booking, tienes Expedia, tienes Price Travel, tienes Hotelbeds y digamos que tienes Hostelworld, por poner otro. En vez de estar haciendo cambio por cambio, gestión por gestión, canal por canal, te permite en una sola plataforma consolidar todos los cambios y reflejarlos en tiempo real, incluso hacer seguimiento de las reservas en una sola plataforma. Sigues teniendo un factor humano, pero el tiempo que te está tomando en hacer las modificaciones es una fracción. Entonces puedes dedicar más tiempo a la estrategia que a la operación. Cuanto más tiempo dediques a la estrategia, mejor va a ser el efecto en los ingresos. Cuanto más tiempo dediques a la operación, pues en el fondo son cosas que puedes subsanar y automatizar. El siguiente modelo sería lo que se llama el CRS, que significa Central Reservation System. ¿Qué hace ese sistema? Está conectado con el PMS en doble vía. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien hace una reserva en Booking.com, ya no depende del agente de reservas el cargarla en Zeus, por poner un ejemplo, sino que directamente acaba en Zeus con la confirmación. Y Zeus le devuelve al CRS la disponibilidad por cada categoría de habitación, y el CRS
lo que hace es que lo envía a todos los canales. Entonces tenemos inventario en tiempo real, reservas en tiempo real, y sigue habiendo una figura que ya no es un agente de reservas, ahora es un revenue manager, que lo que se está encargando es de hacer los cambios de las tarifas, hacer los análisis, revisar las estadísticas, cargar las promociones, pero ya es una labor lo que llamaríamos estratégica. Y el último modelo, el más avanzado, sería el que llamaríamos RMS. Un RMS es un Revenue Management System. ¿Qué hace? Se conecta con el PMS, se puede conectar con el CRS, pero nosotros, digamos, lo conectamos con el PMS, y lo que hace es que extrae la información del sistema, extrae todos los indicadores de gestión del hotel, reservas, ocupación, tarifas, segmentos de mercado, porcentaje de cancelación, porcentaje de no-show, procesa la información, genera proyecciones de ventas, que es lo que se llama forecast. Importante, no es el forecast que hay en Zeus o en ciertos PMS que dicen ese reporte es el forecast, eso es un on the books, eso es lo que tú tienes en libre. Te hace proyecciones con modelos estadísticos y te dice cuál va a ser tu ocupación a futuro, y con base en esa información te dice la tarifa óptima es X. Y esa tarifa la manda tanto al PMS como al CRS. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que adicional de reservas e inventario, las tarifas están optimizadas en tiempo real. Este modelo es complejo, ya es un modelo que requiere una inversión alta para tenerlo automatizado, y digamos que desde Revenue Peak lo que nosotros hacemos es ayudar a los hoteles a desarrollar este modelo de distribución y en optimizar sus precios al mejor precio posible, valga la redundancia. El ciclo de Revenue Management. Nosotros dividimos Revenue e e-commerce. Hay gente, por ejemplo, que dice que manejar Booking es Revenue, manejar Booking para mí es e-commerce. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. La fase 1 es la etapa que llamamos reporte. Eso es como cualquier negocio. Yo necesito conocer cómo es mi porcentaje de ocupación, cómo son mis porcentajes de cumplimiento de presupuesto, cuál es mi tarifa promedio, anticipación de reservas, segmentos de mercado. Necesito conocer mis costos, es importantísimo para un revenue manager conocer los costos de la propiedad, y con eso, digamos, puedo plantear la base sobre la cual voy a realizar mis análisis. En una segunda etapa hablaríamos del forecast, que son proyecciones de indicadores. Entonces, por ejemplo, un hotel que se encuentra en Bogotá y a día de hoy tiene una ocupación del 40%. No significa que el cierre de ese hotel, cuando estemos a día 30 de mayo, vaya a ser ese 40%. A lo mejor va a cerrar en el 70%. Lo que hace un proceso de revenue es proyectar las ventas y decir al gerente o al revenue manager, oiga, usted está cerrando, va a cerrar al 70% y su porcentaje de cumplimiento del presupuesto va a ser del 90%. Necesitamos acelerar, necesitamos crear estrategias, necesitamos ser más agresivos en tarifa, dar una promoción especial a las agencias, invertir más en pauta. Entonces, ese tipo de decisiones se toman con base en las proyecciones y no en los resultados actuales. Cuando ya tenemos las proyecciones, vamos a la etapa de fijación de precios que estamos hablando. Subo precio, bajo precio, voy a descremar mercado, voy a cerrar las OTA, voy a establecer restricciones. Ese tipo de decisiones se toman en la etapa de fijación de precios. Y por último, cuando ya hemos hecho todo ese análisis, es cuando entramos en Booking, modificamos la política, creamos una promoción, subimos o bajamos el precio, abrimos o cerramos una habitación, y digamos es reflejar esos 3 pasos previos que se revisaron anteriormente en esa etapa 4. Si yo no hago un proceso juicioso de análisis, yo no tengo una estrategia válida para implementar en el e-commerce. No sabría qué hacer. ¿Por qué voy a activar una oferta del día en Booking si el hotel a lo mejor va volando y lo que tengo que hacer más bien es cerrarlo? O ¿por qué subo tarifa en Booking si estoy teniendo un problema y estoy quedándome fuera de mercado? Entonces es importante tener esa brújula previa para poder hacer la implementación que llamamos distribución de productos. Siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a hablar de las etapas de Revenue Management. A mí esta parte es la que más me gusta y siento que es como sintetizar el trabajo que tiene que hacer una propiedad en tres fases. En la primera fase es la que llamamos ocupación. Entonces planteémonos, por ejemplo, un hotel que se encuentra en apertura. Lo primero que va a tener es que adquirir cuota de mercado. ¿Cuál es el indicador más importante? El que estáis viendo arriba, que es porcentaje de ocupación. Y el porcentaje de ocupación lo vamos a trasladar a un indicador que se llama MPI, Market Penetration Index. Entonces, ¿qué significa? Imaginemos que es un hotel que está abriendo en San Andrés, en los buenos tiempos, no en los últimos meses. Entonces, San Andrés tiene una ocupación del 70%. Yo estoy abriendo mi propiedad y estoy abriendo al 10% de ocupación. ¿Cuál es la fase 1?
llevar este hotel por lo menos hasta el 70% de ocupación, que es lo que me ofrece el mercado para tener mi fair share, mi cuota de mercado. El MPI lo que me dice es mi ocupación dividido entre la ocupación del destino. Si mi MPI es de 1, significa que yo estoy con mi cuota de mercado. Si está por debajo de 1, necesito subir hasta llegar a mi cuota de mercado. Entonces, fase 1, ocupación, MPI. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden usar durante esta fase? Uno carga muchas promociones, compras anticipadas, último minuto, la estadía. Ahora vamos a ver este punto. Habilitar contratos B2B con las agencias, habilitar contratos de paquetes, habilitar tarifas opacas, cupos. Son estrategias para generar volumen. Fijar aceleradores en los canales, subir las comisiones para fechas específicas y muchísima flexibilidad. Si un hotel tiene una ocupación baja, no tiene sentido que sea restrictivo con sus políticas de garantía y cancelación. Si yo solamente vendo no reembolsable y en este hotel en San Andrés tengo un 10% de ocupación, estoy atentando contra mis ingresos. En una segunda etapa, iríamos a la fase de tarifa. Cuando ya llego a la ocupación promedio del destino, ¿cómo hago para que mi tarifa suba más? Entonces es cuando digo, perfecto, voy a medir mi tarifa, va a ser mi indicador principal, y el ARI, que significa Average Rate Index, es el comparador contra el set que me va a decir si voy bien o voy mal. Average Rate Index se calcula mi tarifa dividido la tarifa del set competitivo. Igual, si es mayor a 1, voy mejor, si es menor a 1, voy peor. Entonces, ¿cómo hago para subir mi tarifa? ¿Cuáles son las estrategias? Yield Management significa gestión del ingreso. Las estrategias de Yield las vamos a ver cómo aplicarlas específicamente en CM Reserva, pero los maestros de eso son las aerolíneas, cuando van vendiendo por cupos y van subiendo las tarifas. Manejo de restricciones. Si yo veo, por ejemplo, que ya tengo una buena ocupación, empiezo a poner restricciones. Por ejemplo, en un hotel que sea vacacional y que se llene los fines de semana, si es un puente, pues le pongo 2 noches mínimo, o incluso le puedo poner 3 noches en fin de año. Entonces empiezo a manejar ese tipo de restricciones, o se cierra la salida, se cierra la entrada, empezar a manejar eso lo que nos sirve es para incrementar tarifa y a la par ocupación. Y garantías. Me aseguro de que las garantías, lo que antes era flexible, ahora se vuelve más restrictivo. ¿Por qué? Porque ya tengo ocupación. Y en la etapa 3, que es, digamos, una etapa ya más avanzada, es donde empezamos a hablar de venta directa. Entonces, ya estamos hablando de que tenemos un buen RevPAR y el RGI está, digamos, por encima del mercado. RGI, que significa Revenue Generation Index, y lo que hace es que toma mi RevPAR, lo divide entre el RevPAR del mercado. Si estoy por encima de 1, entonces estoy en la etapa 3, que ya sería, señores, vámonos por venta directa. ¿Cómo se puede generar esa venta directa? Número 1, diferencial. Cuando hablamos de diferencial, estamos hablando del porcentaje de descuento de mi motor de reservas con respecto a las OTAs. Esos porcentajes de descuento los vamos a ver más adelante. Cierre. Por ejemplo, yo tengo una temporada alta en un hotel vacacional un sábado y sé que me voy a llenar, y sé que me voy a llenar con buena tarifa. No solamente voy a hacer eso, sino que voy a cerrar las otras. ¿Por qué? Porque ya tengo demanda. Entonces lo que voy a hacer es incentivar la venta del canal directo, y el canal directo es el que más margen de contribución tiene y por tanto me genera mejor utilidad. LRA significa Last Room Available, última habitación disponible. ¿Qué significa? Asociado con el anterior. La última habitación siempre va a estar disponible en mi canal de venta directo. No la voy a vender por un tercero que me va a cobrar comisión. Y por último, pauta. Si yo quiero generar ventas, tengo que empezar a generar pauta para empezar a medirla con criterios de inversión en Meta Ads, en Google Ads, ir viendo cuál es el retorno de inversión y estar constantemente alimentando ese motor de crecimiento. Entonces es una etapa más avanzada, y así como un par de apuntes, esto no es una estrategia, digamos, fija. Puede que un hotel esté en la etapa 3 el sábado y esté en la etapa 1 el martes. Se puede dar porque realmente son dos comportamientos diferentes, acordados de definición de revenue, oferta y demanda. Puede que esté en una etapa 3 los sábados, pero el mercado cambie y tenga que moverlo a una fase de ocupación, entonces eso es dinámico. Lo importante es saber cuál es el enfoque, cómo lo segmentamos y en qué etapa se encuentra mi propiedad. Estrategias de tarifas. Hay diferentes tipos de estrategias tarifarias. La primera, por la que arranca una propiedad, es por lo que llamamos precio único, lo que veíamos en la definición. Yo fijo un precio para mi habitación y me desentiendo. Mi habitación cuesta 200,000 pesos, siempre van a ser 200,000 pesos, eso no va a cambiar. Precio por temporada, eso es muy frecuente en hoteles vacacionales. Yo tengo un precio de temporada alta y un precio de temporada baja, y de ahí no me muevo. Bueno, estoy avanzando, tengo 2 niveles tarifarios. Precio por segmento.
tengo un precio por temporada y por segmento. Entonces, tengo un precio para agencias de viajes, temporada alta, temporada baja, tengo un precio para corporativo, tengo un precio para grupos, tengo un precio para mis tarifas públicas. Entonces, empiezo a montar un esquema donde tengo diferentes rangos. Bar diaria es cuando yo empiezo a manejar estas tarifas, pero lo hago por día de semana. Por ejemplo, mis tarifas públicas van a tener precio entre semana y un precio de fin de semana. Entonces, alimentamos el esquema y la variable adicional es el día de semana. Y por último, lo que llamaríamos tarifas dinámicas. Yo tengo todos los niveles tarifarios, tengo los esquemas, tengo los segmentos de mercado, tengo un comportamiento por día de semana, pero adicionalmente yo estoy haciendo un análisis de manera permanente y cuando voy detectando picos de demanda, subo mi tarifa. Cuando veo valles, bajo mi tarifa. Entonces, lo que va a pasar es lo que estamos viendo a la vez. Es una serie temporal en donde tenemos de lunes a domingo una línea que pone costo unitario, que es básicamente el costo unitario de la propiedad, lo que le cuesta a la propiedad vender su inventario, si vendiera todo. Tendríamos un corporativo, que esa tarifa no se va a mover, el corporativo mover sus tarifas es muy difícil, al igual que Tour and Travel, las agencias de viaje podemos tener temporadas, pero en general van a tener un precio fijo por su mismo modelo de negocio. ¿Qué es lo que se va a poder mover? El e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? Las OTAs y la página web. Entonces lo que va a estar es fluctuando. En la medida que tengamos mayor demanda, va a ir para arriba. Si tenemos menor demanda, va a ir para abajo. Y súper importante, cuando el e-commerce va para abajo, bajo ningún concepto puede cruzar esa línea azul. Cruzar esa línea azul significa que yo estoy vendiendo más barato en mis tarifas públicas que con mis negociaciones. ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que el hotel acaba teniendo un 90% de participación de Booking.com. ¿Por qué? Porque no estamos respetando las tarifas de nuestras negociaciones, estamos haciendo lo que se llama canibalizar. Entonces, lo que buscamos es generar un modelo como el que está yendo a la derecha. Pensemos en qué etapa se encuentra el hotel y hacia dónde lo queremos llevar. Listo. Promociones. ¿Cuáles son las promociones básicas? Aquí estamos haciendo un recuento de promociones básicas que puede cargar la propiedad y las organicé por orden de prioridad, las que en mi opinión son más importantes. Primero, el diferencial exclusivo de la página web. Hay diferentes teorías, nosotros lo solemos manejar entre un 5 hasta un 15. ¿De qué depende? Un 5 es hasta conservador. Y pongo un ejemplo, hay hoteles que tienen la misma tarifa Booking que la página web. Pues para mí eso es un error. Dicen, no, voy a ponerle un 5, perfecto. Pero tienen Genius. Entonces, cuando Booking activa Genius, que es un 10, y ojalá solo sea Genius 1, porque ya Genius 3 sale de radar, lo que pasa es que Booking queda por debajo de mi página web. Entonces, hay un problema. Entonces, mínimo que recomendaría, un 10. ¿Y qué pasa? Incluso cogen y empiezan a hacer dumping. Por ejemplo, cuando estamos hablando de metabuscadores, si alguien entra en Google, y eso le pasa a todos los gerentes, y dicen, José, esa página que se llama Agoda, 10 Hotels, Amoma, ¿y esos quiénes son? Y digo, usted no tiene contrato directo con ellos están tomando su producto a través de una agencia como un Expedia, un Hotelbed, incluso un Booking, y lo que hacen es que están haciendo dumping, están tumbando los márgenes y es muy complicado competir con ellos. Cuando identificamos ese tipo de tendencias es cuando podemos llegar a subirlo hasta un 15, porque lo que a nosotros nos interesa es que sí o sí nuestra página web siempre tenga el precio disponible. Entonces, rango entre un 5 y un 15, yo recomendaría un 10. Long stay, importantísimo. Si un cliente se queda más días en mi hotel, los costos se me reducen en temas de lavandería, en temas de limpieza. Entonces me interesa muchísimo que la estadía se extienda lo más posible. Entonces, long stay, ¿cómo se calcula? Estadía promedio más 1. Si el cliente se está quedando en mi hotel 2 noches, long stay 3 noches y le activo el descuento. Último minuto. Nosotros tenemos un inventario perecedero que no podemos almacenar. Yo si no vendo la habitación, básicamente pierdo ese dinero y tengo una estructura de costos fijos muy alta. O sea, me interesa vender habitaciones. Si el hotel tiene una habitación disponible el último minuto, tiene que ser más competitivo. Entonces, lo ponemos entre 24 y 72 horas. ¿De qué depende? Del destino. Por ejemplo, en un Bogotá, en el que en las últimas 24 horas se vende el 40% de las habitaciones, está perfecto que sea same day, 24 horas. En un San Andrés, que la reserva está a un mes, 24 horas ya no hay demanda. A lo mejor lo tenemos que poner en 72 o incluso ya ponerlo hasta un 5 días. Ya dependería del comportamiento del destino, pero siempre es recomendable. Compra anticipada, hay cierta polémica. Yo aquí no soy tan fanático hoy en día porque siento que ya con tarifas diarias lo manejamos, pero uno puede dar un premio al cliente en función de la anticipación de reserva. Si alguien me reserva con 60 días de anticipación, le doy un descuento, que puede ser un descuento que suele ser mayor,
incentivando generar una base de reservas para cuando ya tengo ese pico de ocupación a futuro, subir los precios. ¿Cómo se calcula? Mi ventana de reserva más 1. Si, por ejemplo, en Cali, la ventana de reserva está en 7 días. Si alguien me reserva 8 días, le doy un descuento, porque me está ayudando a aumentar esa anticipación de reserva. Y una estrategia buena es el flash sale, que es una promoción que se activa durante un tiempo limitado para unas fechas específicas con un descuento fuerte. Es bueno cuando queremos generar un impacto rápido. Por ejemplo, he tenido un problema de una cancelación de un grupo esta semana. No tengo mucha demanda de último minuto y necesito actuar. Un flash sale me puede ayudar a generar un impacto en un corto plazo sin tener que cambiar mi estrategia tarifaria. Yo monto una promoción de 48 horas con un descuento del 30% y vendo esas fechas. Dentro de SM vamos a validar cómo generar códigos promocionales para crear una estructura exclusiva. Eso es muy útil, por ejemplo, para hoteles que no tienen un equipo corporativo y quieren empezar a tener tarifas diferenciadas por segmento. Y explicar que se pueden segmentar por canal, por fuente, por tarifa, por habitación, por país. Son como promociones básicas, pero luego yo puedo jugar con otras dimensiones para segmentar. Un dato interesante es que muchas OTAs están buscando que demos descuentos de mobile. Personalmente, para mí un descuento de mobile es como si me dicen, dame un descuento para Chrome y otro para Explorer y otro para Firefox. No tiene sentido. Mobile en este momento puede representar el 80% del tráfico de las OTAs y de la página web de tu hotel. ¿Por qué le tienes que dar un descuento de mobile? Eso realmente además se combina y acabas perdiendo el control de todo tu sistema de distribución. O sea, que personalmente yo no soy fanático de mobile y no le veo mucho sentido. Listo, vamos a entrar a revisar ya específicamente dentro de CM cómo empezar a generar estas promociones. Entonces, aquí estamos viendo un pantallazo de la herramienta. Estamos creando, si os dais cuenta, una oferta de reserva anticipada. La estamos creando con 14 días. Es un tipo de descuento fijo y le estamos dando un 21% de descuento. Yo esto lo puedo segmentar por ventana de reserva, intervalo de estancia. Puedo hacer que la oferta, por ejemplo, esté visible durante un horario específico. Si quisiera hacer, por ejemplo, un night sale, lo podría configurar aquí y decir, oiga, si usted reserva por la noche, va a poder acceder a una tarifa específica. Incluso lo podría segmentar por día de semana. Ojo, cuando estamos cargando estas promociones, y nos ha pasado a nosotros, eso hace 6 meses fue como la novedad, hay algunas de esas promociones y en muchos channels de bien automático que cuando yo la creo aquí, van a parar directamente a la extranet. Entonces, por ejemplo, es una compra anticipada, yo la creo en el channel porque estoy pensando en mi motor de reservas y lo que está haciendo el channel es que me la está mandando a la OTA y yo no la tengo en el radar y empiezan a aplicar y a entrarme tarifas que yo no controlo. Entonces, muchísimo cuidado con eso. No todos los channels funcionan igual. Unos te permiten seleccionar, otros van por defecto. Aquí estamos viendo los niveles de segmentación que podemos hacer y vamos a dejar un dato interesante donde pone código promocional. Esta promoción en particular se activa con un código. Entonces, cuando alguien llega al motor de reservas y llega al motor de reservas del hotel, me va a salir un descuento del 15% por compra anticipada a 14 días. Hasta ahí es normal. Entonces, me puede hacer la reserva y no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la idea? Yo quiero tener un privilegio o un beneficio adicional para un cliente corporativo, para un cliente frecuente del hotel. Entonces, yo creo esa misma compra anticipada y lo que hago es que le vinculo ese código promocional que he creado que se llama VIP. Entonces, ¿cuál es el efecto? El cliente entra, tiene un 14% de descuento. Si es el cliente recurrente o corporativo al cual yo le doy el código a través del motor de reserva, se le genera un descuento adicional, en este caso del 21%. Entonces, lo que va a pasar es que cuando el cliente entre ese código, si yo tengo una estructura tarifaria, él siempre va a tener el mejor precio disponible y es sumamente útil cuando quiero atender a corporativos, agencias de viaje o VIP a través de mi motor de reserva. Lo puedo segmentar por mercado, lo puedo segmentar por fuente de tráfico, puedo enviarlo a Expedia, puedo enviarlo a Booking. Yo personalmente no soy tan fanático, lo que hago es que las creo en el channel y luego las creo en las extranets para poder tener un mejor control, pero hoy en día ya podríamos crear las promociones de las extranets si quisiéramos. Ojo, controlar los códigos de distribución, porque no sería la primera vez que uno crea un código de distribución que sea, por ejemplo, el VIP y resulta que empiezan a vagar libremente y perdemos el control de los códigos. Se puede sacar un reporte de reservas donde podemos ver cuáles son los códigos que están aplicando. O sea, al final, si hay una auditoría, lo importante es saber cuáles son las que en teoría deberían tener el código. Ahora vamos a hablar de las derivaciones. Entonces, si yo quiero tener una estrategia de bar diaria, que fue la estrategia 5 que vimos en estrategias tarifarias,
¿Cómo puedo configurar eso en CM Reservas? Entonces voy a mostrar el paso a paso de cómo llegar a ese nivel. Paso número 1, derivaciones. Yo necesito tener una tarifa base, que cuando yo cambie esa tarifa base, todo mi inventario cambie. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hotel de 30 habitaciones y cada habitación va por libre, si yo quiero empezar a mover mis tarifas va a ser imposible, va a ser un suplicio, porque yo tendría que estar haciendo cambios para cada categoría cada día, y eso realmente no es escalable. Necesito que los cambios sean automáticos, y puede que la principal ventaja de un Channel Manager, como veíamos anteriormente, es que nos reduce la carga operativa y nos permite ser mucho más estratégicos. Entonces, paso 1, derivación. En este ejemplo, estamos viendo cómo una habitación genera las derivaciones de las demás. Por ejemplo, en el cuarto renglón, la habitación deluxe, noche romántica, está derivada de una tarifa base y es más 300.000. Entonces, si la tarifa está en 1.000.000, la deluxe automáticamente pasaría a tener 100. En la siguiente diapositiva vemos cómo se configura. Importante, cuando hagamos estos cambios, es una cosa que no pasa en todos, pero en CM Reservas que hay que hacer push. ¿Qué significa hacer push? Yo hago estas configuraciones, hago las derivaciones y yo pienso que ya quedó listo, no quedó listo. Tengo que salir del channel, desloguearme, volver a loguearme y hacer un envío del inventario de todo el año para que tome estos cambios. Si no hacemos ese paso final, esto que hicimos no va a aplicar. Perfecto. Aquí estamos viendo cómo se configura una derivación dentro específicamente de una tarifa. Entonces, arriba está lo que llaman tarifa master, o tarifa base o tarifa madre. En este caso es Deluxe Room, desayuno incluido. Y abajo tenemos lo que se llama la derivada. Entonces, a la derecha, donde estamos viendo que pone precio, factor U, set y redondear, la instrucción que le estamos dando al sistema es, oiga, la tarifa Deluxe Room, desayuno incluido, Hyper Guest, ocupación 1, se deriva de la Deluxe Room en un factor de 1. Significa que es el mismo precio. Yo si en offset, por ejemplo, le hubiera puesto 20.000, le estaría diciendo al sistema, es esta tarifa más 20.000 o menos 20.000, porque es una ocupación de 1. En este caso, este hotel no diferencia entre 1 o 2 personas, pero se podría configurar de esa manera. Podemos configurar también las restricciones como los llegan, si son las mismas restricciones, tarifas de adultos, niños, todo se puede configurar, digamos, desde este módulo. Y la idea es que al final vamos a tener una tarifa, que si os dais cuenta es Deluxe, la que pone estándar 2, que es la que está en blanco, que se va a poder editar, y todo el resto de las tarifas que están cargadas en CM van a estar en grid y no vamos a poder editarlas. ¿Por qué? Porque yo voy a cargar el valor en esa tarifa y sobre esa actualización el sistema me va a cambiar todo el tarifario que se encuentra derivado. Y eso es el paso 1. Si no lo tenéis configurado en el hotel, hay que configurarlo porque si no, no va a ser posible empezar a trabajar con precios dinámicos. Y es una ventaja de la herramienta porque además esto se puede autogestionar. No es complicado, hay que tener cuidado, pero no es complicado de hacer. Entonces, acabamos de generar a través de las reglas de negocios, que es el módulo de CM, exactamente se llama así, una derivación de todo mi tarifario. Siguiente. Una vez que tenemos configurado el tarifario, vamos a entrar a mirar una parte que se llama lista de precios. Entonces, como hablamos anteriormente, en Colombia hay muchos ceros. En Colombia el Revenue Manager se la pasas contando ceros. Y cuanto mejor es el hotel, más ceros tiene la tarifa. Entonces, uno corre riesgos al cargar los precios de cometer errores. Ya hemos conseguido derivarla. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo que hago es crear esos niveles tarifarios, esas bares, que son las tarifas que se adaptan a la demanda, a través de la lista de precios, para que yo en vez de tener que cargar un valor en la tarifa madre, simplemente selecciono una de esas bares y el sistema automáticamente me lo carga en ese punto y con la derivación tengo toda la estrategia tarifaria adaptada. ¿Cómo hacer eso? A través de lista de precios. Entonces, en este ejemplo en particular, yo estoy creando la bar 1. ¿Qué es la bar 1? La tarifa más económica a la cual voy a tener mis precios públicos. Entonces, yo digo, la tarifa madre para este hotel es desayuno incluido Hyperguest, que es lo que vimos anteriormente. Y la tarifa está en 325.000 pesos. La cargo en ese valor y, ojo, porque a la derecha yo le pongo una fecha inicial y una fecha final. Si esas fechas no están bien cargadas, nada de eso va a funcionar. Y son consejos porque ya nos ha pasado cuando uno está trabajando y de repente no funcionan las cosas, siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces yo le estoy diciendo al sistema, oiga, la bar 1 son 325.000 para esta categoría en esta habitación, que es la tarifa madre, y de esa manera yo cargo tarifa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y simplemente es darle un botón y con ese botón me empieza a hacer las actualizaciones en las fechas que yo quiero. Esto de listas de precios es una ventaja de CM que la mayoría, y creo que estoy pensando, no se me ocurre otro que yo sepa en este momento que tenga lista de precios, entonces sí hay que aprovecharlo. Una vez que tenemos
las derivaciones cargadas y las listas de precios, vamos a avanzar a la siguiente, que son las reglas de revenue. Esto que estamos viendo es un caso real de un hotel con el que trabajamos, donde tenemos ciertas reglas que están cargadas. Hay muchos tipos de reglas. Yo personalmente utilizo dos. Utilizo las reglas de precios y las reglas de cierre. Entonces, en esta imagen que estamos viendo en este momento, vamos a ver diferentes reglas. Tenemos Yield 1 Weekend, tenemos Yield 1, 2, 3, 4, Yield 2 Weekend, Yield 3 Weekend. ¿Qué significa esto? Aquí lo que estamos viendo es una regla de precio. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al sistema? Oiga, en esta categoría de habitaciones, que en este caso para este hotel, por ejemplo, tiene 4 habitaciones disponibles en esa categoría. Si el umbral, o sea, si el inventario es mayor a 3, o sea, hace que no hay ninguna habitación vendida, quiero que la tarifa se modifique en 25,000 pesos. Quiero que el precio máximo sea 475,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que el sistema está leyendo constantemente el inventario y está viendo que para esa fecha en específico tengo un inventario alto disponible, lo que hace es que baja la tarifa. Y a la inversa, si ve, por ejemplo, que los siguientes yields, 2, 3, 4, que quedan 2 habitaciones, le subo precio. Que queda una habitación, le vuelvo a subir precio. Y cuando sube el precio, lo sube el precio sobre la tarifa base, y como todo está derivado, todo el tarifario se empieza a mover de manera automática. Estas reglas se configuran a nivel de habitación, es importante, y cuando se cambia esta habitación sobre la tarifa base, como comento, todo empieza a migrar porque ya hicimos los pasos previos. Entonces aquí estamos viendo cómo hacer para subir la tarifa de manera automática, basándonos en el inventario que hay disponible por la categoría de habitación. Puede ser un poquito más complejo, pero teniendo CM y entrando a validarlo se puede implementar. Y ahora retrocedamos y es donde se ve las reglas que se están cargando. Por ejemplo, yo tengo una regla que se llama Yield 3 Weekend, que significa cuando el hotel tiene 2 o menos habitaciones disponibles para un día de fin de semana, la tarifa máxima, por ejemplo, no son 475, puede llegar a 550. Que el Yield 3 entre semana, lo que hago es que lo mando hasta 420. Entonces, no solamente estamos manejando unas reglas de yield que nos permiten subir o bajar las tarifas en función del inventario disponible, sino que adicional, como dice en el anuncio, lo estamos segmentando por día de semana. Yo tengo una regla de revenue aplicada para cada día de semana y donde estáis viendo el engranaje, son 2 fechas en las que se activó la regla. Entonces, yo voy viendo cuándo se activó la regla, cuándo no se activó la regla, y automáticamente el sistema me está moviendo las tarifas. Ahora vamos a ver cierre. Entonces, pensando en las etapas de revenue que estábamos hablando anteriormente, esta regla de precio es buenísima para la etapa 2, que es cuando quiero incrementar mi tarifa. Cuando ya tengo la ocupación y tengo la tarifa, entramos en la etapa, digamos, de venta directa. Y hay una regla que a mí me gusta mucho, que es la de inventario. Entonces, lo que yo le puedo decir al sistema es, oiga, cuando de mi propiedad, esta puede ser a nivel de propiedad o a nivel de categoría de habitación, que es la diferencia que tiene la regla de cierre. Pensemos a nivel de habitación. Cuando me queda la última habitación disponible de esta categoría, yo quiero que usted lo que haga es que me cierre todas las OTAs y me deje solamente abierto el motor de reserva. Esto se configura y el sistema lo ejecuta de manera automática. Entonces no tenemos que meter la mano y lo que está haciendo el sistema es que me está cerrando las OTAs y me está dejando solamente la página web abierta. O, si no quiero ser tan radical, no digo cierre, sino cárgueme una restricción. Entonces yo quiero que cuando quede esa última habitación, todo esté abierto, pero que solamente en las OTAs me ponga dos noches mínimo. También se puede configurar. Esto es solamente cuando tenemos buena demanda. Si no hay buena demanda, a lo mejor es desactivarla, pero es buenísimo para darle ventaja a nuestra página web. Siguiente. Lo que estábamos hablando, las reglas de precios se configuran a nivel de habitación, las reglas de cierres a nivel de propiedad, y esto puede generar que los cálculos sean mucho más difíciles, pero pues es un dato interesante. Ya para cerrar, ¿quiénes somos? ¿Qué es Revenue Click? Nosotros somos una agencia enfocada en Revenue Management e e-commerce, diferenciando ambos, que lo que buscamos es incrementar los ingresos de hoteles independientes. No buscamos incrementar la ocupación per se, no buscamos las ventas, son medios para un fin que queremos generar utilidad, generarle valor a los propietarios. Contamos con visión global, tenemos experiencia tanto en OTAs como cadenas hoteleras a nivel internacional. Dentro de Revenue Click hemos desarrollado proyectos con más de 40 hoteles en 4 países y 15 destinos. Cada destino y cada hotel es diferente. Contamos con un equipo especializado y, por ejemplo, lo que va a pasar es que cuando un hotel quiere empezar a implementar estrategias de Revenue Management, va a tener que tomar una decisión. ¿Lo va a contratar in-house? ¿Voy a tener el recurso en nómina? ¿O voy a tercerizarlo? Nosotros le ofrecemos al hotel que lo tercerice
tenemos un equipo especializado y puede que más allá del conocimiento y sobre todo el costo, la principal es que si uno lo terceriza está disponible 7 días a la semana, 365 días al año, que eso cuando está en house no funciona. Tenemos un conocimiento de 360 grados, todo lo que hemos aprendido trabajando y estudiando lo ponemos a disposición de nuestros clientes y abarcamos todo el proceso de revenue management y generamos desarrollos a la medida. Esto que estamos viendo de CM Reservas es específico de un hotel, no funciona para todos los hoteles, cada uno tiene una complejidad, un canal, un channel manager, un PMS, unas necesidades de mercado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es desarrollarlo específicamente para cada uno de ellos. Para finalizar, ¿cuál es el proceso que hacemos nosotros? Está muy relacionado con el ciclo de revenue. Arrancamos con la parte de reporting. Como diferenciales, nosotros somos muy fuertes en la parte de business intelligence y todo el tema de análisis de datos. Revisamos la estructura de costos para poder generar esa promesa y cumplir con la promesa de utilidad. Necesitamos conocer los costos de la propiedad. Hacemos proyecciones de ventas basadas en modelos estadísticos. Revisamos el tema de fijación de precios teniendo en cuenta la demanda, el set competitivo y la estructura de costos. Y entramos en la fase 4 de distribución, donde podemos trabajar con todo tipo de propiedades, en todo tipo de canales para optimizar las ventas, digamos, a través de e-commerce, OTA, metabuscadores, página web. Y por último, al estar certificado en Google, también podemos hacer la parte de campañas de Google Ads, Facebook Ads, configuración de Google Analytics. Aquí voy a hacer una salvedad y es, vamos a migrar a Google Analytics 4. Aquellos hoteles que no hayan migrado van a tener que migrar y esto va a ser bastante traumático. Por favor, ténganlo en cuenta porque si no, toda su estrategia de venta directa se va a caer. Y por último, diseño web. Podríamos, digamos, desarrollar todas estas labores. O sea, de verdad que es estupendo todo digamos, el conocimiento que nos has brindado. Vamos a tener una serie de consultas, hay varias preguntas, vamos a revisarlas rápidamente para poder ya dar un cierre. Bueno, vamos entonces con la primera consulta. ¿Cómo calculo mi ventana de reservas? Ok, la ventana de reservas equivale a la anticipación promedio de tu hotel. Si lo pensáramos, si yo estuviera en un hotel y tengo una base de datos, hay dos columnas importantísimas. Una es la fecha de reserva, otra es la fecha de entrada, ¿vale? Son dos fechas, son dos columnas diferentes. Si yo creo una tercera columna y le digo, résteme la fecha de entrada menos la fecha de confirmación de la reserva, eso me está diciendo la anticipación. Sí, eso es la anticipación promedio de la reserva de mi hotel. Si yo luego calculo el promedio general de todas las reservas, ahí tendría ese dato. Entonces, si puedo sacar la base de datos del PMS, hago ese cálculo sencillo y ahí estoy calculando la anticipación. Adicional, si entramos, por ejemplo, en booking.com, a mí me gusta mucho la información, en la parte de analítica y estadística, ellos te dicen cuál es tu anticipación de reserva y sobre todo cuál es la anticipación de reserva de tu mercado. Y, por ejemplo, si yo veo que el mercado lo están reservando a 70 días y hoy me están reservando a 10, tengo una oportunidad de incrementar mi anticipación de reserva. Si es a la inversa, pues maravilloso, estoy por encima del promedio. Pero entonces, PMS, un cálculo sencillo o las OTAs que te dan la información. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta. Tenía la idea que el Mobile Device Promotion era algo que hacía Booking y que era una buena idea. ¿Puedes decirnos en detalle el motivo por el cual no te parece una buena promoción? Esto es como los abogados, según a quién le preguntes. Claro. A mí personalmente, digo, es mi opinión, o sea, aquí hay mucha parte de subjetiva. Es que hoy en día la gente dice mobile first, todo es mobile. Entonces, ¿por qué le voy a dar un descuento para mobile si le está vendiendo el 80% por mobile? Es lo que digo, es como compararlo. Dame un descuento para Chrome. ¿Por qué quieres un descuento para Chrome? Te doy un descuento por anticipación, por necesidad, por política, por restricción, pero es que mobile no es una restricción. Entonces, un concepto básico es, cuando yo genero una promoción, tiene que estar atado a una restricción. Y para mí mobile no es una restricción, es un denominador común. Espera, por si acaso, dato. Cuando activas mobile se combina con todo. Entonces, no es la primera vez que uno habla con un hotelero y le están entrando descuentos del 40% que no entienden de dónde viene. Y suele ser mobile, sí. A veces le meten encima. Entonces ya se vuelve un cóctel molotov. O sea, todas esas ofertas se van sumando y finalmente estamos dando unos descuentos que son inmanejables para el hotel. Correcto. Bien, ¿cómo podemos configurar las reglas de Yale en propiedades con varios tipos de habitación? Es un cálculo más complejo.
se te dificulta el proceso, tendrías que hacer el proceso de derivación inicial, definir la tarifa madre y en función de cómo se vaya agotando el inventario, ir subiendo la tarifa. ¿Cuál es el problema de esta estrategia en propiedades con muchos tipos de habitación? El hecho de que se me agote el inventario de una categoría no significa que la ocupación global de mi propiedad esté incrementando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y en ese caso lo que hay que combinar es con una gestión manual. O sea, tocaría estar Perfecto. aparte haciendo una revisión de fechas pico, fechas valle, o sea, no sería 100% funcional. Esto es súper efectivo con propiedades pequeñas. Otra consulta, ¿dónde podemos sacar los datos sectoriales para sacar, por ejemplo, el MPI, AIR y RGI que nos anunciabas? Ok, si el hotel está en Colombia, tiene la información de Cotelco, que es muy buena, el SIH, Sistema de Información Hotelero, que está afiliado a Cotelco, nos dice la información de, por ejemplo, si estoy en Medellín, si estoy en Poblado, cuál es la ocupación promedio de Poblado, cuál es la ocupación promedio de un hotel, la tarifa y el REFAR, me dice toda esa información y yo puedo calcular mi cuota de mercado. Si no estoy en Colombia o no estoy en Cotelco, podríamos trabajar con STR, que es un reporte de pago, puede ser más para Sí. propiedades medianas o grandes, donde me da esta información, incluso me dan ellos mismos los indicadores. Y si no, pues si no hay ninguno de estos datos, hay algunos destinos en los que los hoteles comparten información entre sí, entonces se comparten los datos y se podría calcular. Uno, dos o tres, preferiblemente pues Cotelco, pero si no, pues siempre hay una manera manual de hacerlo. Hay, por ejemplo, ese tipo de información, a lo mejor en una cámara de comercio, o es más enfocado hacia la parte turística, puede ser, hacia un ministerio de turismo o algo parecido, ¿no? ¿Podría Sí, ser? o el departamento, el DANE, creo que también lo puede tener. O sea, hay Ujú. diferentes entes territoriales, el Ministerio de Turismo. Lo que pasa es que cuanto más focalizado esté y más actualizado te va a generar más valor, pero hay muchas maneras de Claro. conseguirlo. Bueno, creo que ya han sido todas. Ujú. Bueno, nos pasamos un poco de tiempo, pero creo que valió muchísimo la pena. Yo le doy las gracias por su asistencia, por habernos acompañado durante este tiempo. Esta información que acaban de recibir también la van a recibir en video y obviamente la podrán compartir a quienes consideren necesario. Cualquier consulta adicional, cualquier pregunta, la pueden derivar a cualquiera de las dos empresas, ya sea de Channel Manager o de Revenue, y estaremos muy gustosos de poderlos atender. José, a ti muchísimas, muchísimas gracias por tu trabajo y por regalarnos estos minutos y tu conocimiento. De verdad que quedamos muy agradecidos. Gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego y feliz día.